Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre del Colegio MESE y de una servidora, la maestra Claudibel Mora, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión digitalizada de Escuela Padres. Hoy presentamos para ustedes el tema El proceso de socialización a través de la familia, abrirse a la vida. Y de verdad quisiera puntualizar la importancia de este tema en razón de que es a través de la socialización en la que nuestros hijos aprenden de verdad a abrirse a la vida. De la manera que nosotros enseñamos a socializar, es como ellos van a vivir a lo largo de toda su vida. Las bases se dan en la infancia y entonces por eso la importancia de este tema. Muy bien, James Barder define entonces la socialización como el proceso por el cual los individuos en su interacción con otros desarrollan las maneras de pensar, de sentir y de actuar. Y entonces estos elementos son esenciales para que tengan una participación eficaz en la sociedad. Entonces, este proceso de socialización se da a partir cuando un individuo nace con unas capacidades, unas características biológicas y psicológicas diferenciadoras a partir de su nacimiento. Ahí es cuando aprendemos nosotros poco a poco a convertirnos en personas en este proceso de socialización. Fíjense la importancia de estas tres palabras. Entonces desarrollan los individuos que nacen en una familia la manera de pensar, de sentir y de actuar. Nada más. Y pensar, sentir y actuar es lo que nos hace ser los adultos que somos hoy. ¿Cómo te enseñaron a pensar? ¿Cómo te enseñaron a sentir? ¿Y cómo te enseñaron a actuar? Qué importante esta parte de la socialización y entonces entender que este proceso es un proceso para toda la vida. A partir de que el individuo cuando nace es depositado, por así decirlo, nace y crece dentro de este grupo social, eh, es donde aprende a ser quien es donde adquiere estas creencias, actitudes, costumbres, roles y valores. Y a mí se me hace esto importantísimo. Creencias, actitudes, costumbres, roles y valores. Yo escucho infinidad de personas que se acercan a mí, perdón, en lo profesional, eh, en lo familiar, amigos, y escucho a personas que ni siquiera conozco, pero en conversaciones, y escucho esta frase de la sociedad, por eso está como está. Y yo me pongo a reflexionar y digo, ¿será que tenemos la conciencia de esas palabras, de esa frase? La sociedad, por eso está como está. ¿Por qué? Pues la sociedad está como está, porque entonces así la hemos enseñado a pensar, a sentir y a actuar. Y ups, ahí es cuando caemos. La sociedad está conformada por los seres individuales, que son nuestros hijos y que tenemos nosotros a nuestro cargo en nuestra familia. Así de importante es la socialización. Esa sociedad son los individuos que nosotros como padres, como madres, estamos enseñando a socializar. A mí me llama la atención cuando en los noticieros veo disturbios, marchas, que con esto no estoy diciendo que estoy a favor y en contra, simplemente observo que cuando hay
un grupo determinado de individuos, sea en eventos culturales, religiosos, sociales, entonces empezamos a descubrir, o bueno, yo soy muy de analizar esta parte de cómo piensan, sienten y actúan las personas. Y entonces, pues es darnos cuenta que tiene una raíz y que esa raíz será con nosotros como padres y en la familia. Y entonces, este grupo que socializa externamente se apega a estas creencias, a estas actitudes, a estos comportamientos, a estos roles y valores que les ha proporcionado de alguna manera la cultura del lugar donde viven. Porque si bien es cierto que hay varios agentes socializadores para un individuo, el primero y en el que me centro hoy es en la familia, pero también un agente de socialización que le aporta al individuo, entonces es la escuela, además de la familia, la cultura, y entonces si yo vivo, por ejemplo, en un lugar donde me dicen que los valores éticos, humanos están pasados de moda, pues entonces yo voy enseñando a estos nuevos individuos, a estos niños, a que eso ya pasó de moda. Si yo estoy en una cultura donde se aplaude la violencia, pues estos individuos desde pequeños van a ser alguien que llamen a la violencia o que hagan uso de ella como parte de. Si estamos en una cultura muy religiosa, pues entonces esto tendrá una incidencia en el comportamiento del niño, en estas tres partes de pensar, sentir, actuar, y así sucesivamente. Entonces la cultura es algo muy, muy importante también y es otro agente socializador. Una parte importante también entonces nos dice de la socialización que si yo pertenezco a una cultura, que si yo pertenezco a una familia, que si yo pertenezco a tal o cual grupo donde yo socializo, pues entonces yo tengo que responder a estos tres elementos, una cultura o en mi familia o en la escuela o en un grupo de amigos, entonces a mí se me va a requerir pensar como ese grupo me lo está solicitando. Se me va a requerir sentir como ese grupo me lo está mostrando y se va a requerir entonces pues que yo responda a estas expectativas de estos grupos en mi manera de actuar. De ahí la importancia entonces pensar, sentir y actuar a través de estas exigencias que me hacen a mí de actitudes, creencias, costumbres, roles y valores. Muy bien. La socialización entonces aporta dos aspectos fundamentales. Facilita las bases y estructuras actitudinales para la participación adecuada y eficaz en la sociedad y en que se vive. El individuo entonces nace y en la familia es donde adquiere estas bases para qué? Para adaptarse a la sociedad en la que vive. Si alguien no se adapta en su forma de pensar, sentir y actuar, entonces el grupo de socialización, la sociedad a la que él pertenece, y esto va desde la familia, la escuela, los amigos, entonces pues yo no pertenezco porque mi participación no es adecuada y eficaz y entonces hay un rechazo. Y entonces en la misma familia es cuando empezamos a ver entonces
Yo te doy las bases para que pertenezcas a esta familia, ¿de acuerdo a qué? A mis creencias, a mis valores, a mis actitudes, al rol que tú tienes que jugar aquí de acuerdo a esta sociedad, pues entonces hay un rechazo. Y entonces pues yo ya me siento que no pertenezco y entonces ya mi pertenencia, mi participación en esa sociedad pues ya no es adecuada y ya no es eficaz. Y otro de los dos aspectos fundamentales que nos aporta la socialización, entonces sería que hace posible la sociedad. O sea, no podemos vivir de manera individualizada por este mundo. Tenemos que pertenecer a un grupo, porque el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, dentro de un grupo, sociedad, tenemos que pertenecer a esta sociedad, si no automáticamente estamos excluidos y no funcionamos eficazmente. Muy bien. Entonces, en este proceso que yo les comentaba que tiene mucho que ver pues con la cultura y con lo que se nos pide, serían entonces las normas, las pautas que se transmiten en este proceso. Cada familia tiene pautas, normas y valores distintos a otra. Y entonces es cuando aquí entramos en esa interacción difícil, cuando trabajamos y tenemos que hacer un grupo social más amplio o pertenecer a un grupo más amplio que a nuestra familia, entonces es cuando empezamos a cuestionarnos y a decir, no, es que en esta familia hacen esto que en la mía no. Es que yo no estoy de acuerdo porque entonces en aquella les permiten a los hijos esto y aquí no. O viceversa. En otras familias dicen, no, o sea, no, es que no puede ser tan rígidos los padres con los hijos. En esta familia tenemos más apertura, tenemos más... Entonces entramos como en estas situaciones donde a pesar de ser miembros de la misma sociedad, pues tenemos una sociedad anterior que es nuestra familia, que es nuestro núcleo de primera socialización y es donde basamos esta transmisión de cómo se debe pensar, sentir y actuar frente a los demás. Entonces, esto es algo muy importante, porque entonces aquí en esta lámina yo trato de simplificar, la familia entonces desempeña dos funciones esenciales para el ser humano. Una sería la socialización vital y otra la construcción del autoconcepto y la autoestima. Fíjense la importancia, o sea, estas dos funciones psicológicas que nacen y se desarrollan en la familia son funciones que en la actualidad yo puedo ver desde de esta visión profesional, deja mucho que desear en cuanto a los procesos personales porque entonces inmediatamente podemos darnos cuenta que no hubo ahí un trabajo eficaz de socialización y muchísimo menos en la construcción del autoconcepto y la autoestima del niño o de la niña que son nuestros hijos y que entonces tenemos a cargo. Aquí es cuando el individuo, el niño o la niña, cuando están con nosotros, nuestra familia, es cuando entonces los enseñamos a que, aunque pertenece a un grupo, es trabajar en este autoconcepto y va a partir de ahí lo que nosotros le enseñemos respecto a lo que piensa, a lo que siente y a cómo debe de actuar. Entonces el niño o la niña se van construyendo de acuerdo a lo que su familia le dice que es la manera correcta de pensar, que es la manera correcta de sentir o de no sentir. En una familia nos pueden enseñar que pensar esto o otra cosa es erróneo, negativo, y también que
la expresión de emociones, que es en nuestro caso culturalmente en la sociedad, sentir es para mujeres, sentir no es para los varones. Esto ha cambiado últimamente, pero en esta escuela padre, refiriéndome a la mayoría de nosotros como adultos, entonces culturalmente, desde nuestro primer agente socializador que fue nuestra familia, se nos ha enseñado entonces que sentir no está bien y expresar no es algo bien visto en la sociedad. Y así crecemos. Entonces un niño reprimido de sus emociones o de sus verdaderos pensamientos, porque entonces si piensa distinto y lo expresa, le dice, no, aquí tiene que ser así, aquí se piensa así, y quien piensa distinto, pues no pertenece. Y entonces el niño o la niña, por pertenecer, piensa y siente como este agente socializador que es su familia le va exigiendo. Entonces su actuar pues ya no es propio, se deriva de esta situación de lo que tiene que pensar y tiene que sentir. Entonces, respecto a esto, la familia entonces tendría que ofrecer al niño o a la niña unas condiciones psicológicas mínimas para percibir, comprender, interiorizar lo que se le transmite. No es solamente las cosas son así porque yo las digo. O sea, tendríamos que dar como agente socializador, como familia, pues estas bases y estos fundamentos para que el niño perciba, para que la niña comprenda, interiorice, acepte y entonces integre lo que nosotros le estamos diciendo, pero en la realidad no dista mucho de eso. Entonces también esta familia debería proporcionar al niño o a la niña que contara con un ambiente adecuado, favorecedor para el desarrollo de la socialización, y esto sería entonces ofrecer un contacto de comunicación afectivo y efectivo. O sea, el afecto no está peleado con la norma, el afecto no está peleado con la disciplina, y entonces es otro aspecto que tampoco o muy pocas veces se da en este agente socializador de la familia. Entonces, este proceso de socialización se va transmitiendo, se va aprendiendo a través del modelo eh, educativo que se nos dé en la familia. Y después en la escuela es reforzado además. Por lo regular hay una vinculación entre los agentes socializadores. Por lo regular, lo que no está bien visto en la familia, no está bien visto en la escuela y no está bien visto en la sociedad. Hablando de generalidades, claro. O sea, por ejemplo, lo que citaba anteriormente, en nuestra generación, un niño que lloraba no era bien visto en su familia, un niño que lloraba no era bien visto en la escuela, un niño que lloraba no era bien visto en la sociedad, porque entonces llorar para un varón era igual a debilidad, por citar algún ejemplo. Entonces, lo más importante que debería aportar la familia sería la interdependencia, la comunicación, la afectividad, y todo esto pues se aprende o se tendría que aprender de los adultos que la forman. Si yo tengo en casa unos papás o los niños tienen en casa unos papás que no trabajan en esa interdependencia, ni en la comunicación, ni en la afectividad, ¿cómo lo vamos a transmitir a los niños? O sea, no hay manera. La relación de vínculo afectivo estable de quien cuida y educa por un lado y quien es cuidado y educado por otro. Serían estos dos lados
o partes que entonces generarían esta estabilidad, ¿no? Quien cuida y educa y quien es cuidado y educado. Y en la actualidad podemos ver entonces que está muy diluida esta parte, entonces que muchas veces no hay quien cuide y no hay quien eduque y por ende pues tenemos niños o niñas no cuidados y no educados. Entonces esta relación está basada entonces en un compromiso personal entre los padres de familia que debería haber y que sería de largo alcance. Pero a mí me gustaría pues recalcar porque de verdad es de vital importancia esto. Todo se deriva de lo que como padres de familia, me refiero a ambos, papá, mamá, eh, tenemos en nuestros introyectos culturalmente y socialmente, nuestras creencias religiosas, filosóficas y las tradiciones que nos han sido heredadas generacionalmente por nuestras familias. Entonces, también aspectos fundamentales en estas funciones psicológicas sería proporcionar a los niños pues este ambiente de proximidad y de protección que en la actualidad de verdad no se está cumpliendo y no se está llevando a cabo. Cada vez son más pequeños, y hablo de pequeños porque entonces es en la familia donde es el agente más potente, de verdad es el agente potencializador de socializar. Es en la familia entonces que si no se da este clima de proximidad y de protección para los hijos, pues no se sientan, no cuajan esos cimientos y entonces pues el niño o la niña va creciendo con este proceso deficiente de socialización, que en la infancia no le damos mucha importancia y decimos, ay, no pasa nada, no pasa nada, a mí no me pasó, a él tampoco le va a pasar, a ella tampoco le va a pasar, sobrevive. Nosotros no necesitamos psicólogos, no necesitamos terapeutas, no necesitamos todo esto de lo que se habla. Y sí, sí y no. O sea, sí, no lo necesitamos, pues no lo sé, quizá lo necesitábamos, pero no se nos proporcionó, o en algunos casos no se necesitó, pero entonces es pensar o creer que, que es igual este proceso de socialización cuando yo era pequeña, ahora que soy adulta y tengo hijos, no, definitivamente no es el mismo. Entonces tiene que ver mucho el tipo de familia en la que nace el niño y en la que crece. Y cuando digo tipo de familia, solamente me estoy refiriendo a esta tipología. Hay tipologías de familias distintas, la nuclear donde está papá, mamá y los hijos, familias generacionales donde pues están a veces los abuelos y viven con uno de los hijos, están los nietos, hay tíos, eh, donde solo está mamá haciéndose cargo y ya el papá está ausente o viceversa, y un sinfín de tipologías familiares. La situación es eso, que somos nosotros los adultos quien entonces proporcionamos esta familia de la que el niño va a aprender y va a absorber este proceso de socialización y significativamente va a afectar y la afectación se mide en positivo y en negativo. Eso ya lo veríamos cuando nuestros hijos vayan creciendo, pero esta afectación entonces tan significativa se puede dar en sus creencias, valores, en las expectativas, en los roles y en este aspecto tan importante de interrelaciones que él vaya o ella
vayan a tener cuando sean adultos. Aquí empieza el proceso. Entonces, esto es muy importante puntualizarlo. Muy bien. El papel de la familia en la socialización de los hijos. Esto es algo muy importante, puesto que la familia tiene varias funciones de acuerdo al desarrollo de este proceso. Pero entonces, ¿cuál es el papel que sanamente pudiera desarrollar una familia respecto a la socialización de los hijos? Pues bien, entonces a la familia le corresponde, voy a citar solo algunas porque sería innumerable cuáles serían estas tareas que le corresponden a la familia y en concreto a los padres de familias y a los hijos para que la socialización se dé. Solo voy a citar algunas de las más importantes y entonces la primera sería la de supervivencia y esto sería asegurar su sano crecimiento y su socialización. ¿Qué tiene que ver la socialización con la supervivencia? Todo, absolutamente todo. En la supervivencia entonces, nosotros como padres de familia, nuestra tarea es brindar a nuestros hijos lo que necesiten para satisfacer sus necesidades biológicas. Comer, dormir, alimentarse sanamente, hacer ejercicio, crear un entorno favorable para ellos, pero también aprender a convivir con los demás. ¿Por qué está ligada la socialización con la supervivencia? Porque si no sabemos socializar, ¿qué creen? Biológicamente, o sea, morimos. El ser humano no está hecho para vivir solo. O sea, definitivamente no. Todos necesitamos de todos. Y ese es un concepto que a algunas personas les causa controversia o hasta cierto punto violencia, porque dicen, no, yo no necesito de nadie. Y eso sería que empezáramos pues a analizar nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Otra de las tareas de la familia sería entonces aportar a los niños, a nuestros hijos, ese clima de afecto y apoyo sin el cual el desarrollo psicológico se vería pues gravemente afectado. Esto implica el establecimiento de relaciones de apego, de compromiso emocional, y con apego quiero decir, el apego es una habilidad social y es algo entonces que tendríamos que trabajar. El apego es necesitar estar cerca de, para yo crecer seguro, para yo crecer confiado, para yo crecer abierto al mundo sin miedos. Entonces sería esta otra de las tareas. Otra sería la motivación. Nosotros tendríamos que darnos a la tarea entonces de motivar eh, a estos niños para enseñarles que ellos tienen la capacidad para lograr lo que ellos quieran en la vida, de acuerdo a sus posibilidades, porque también ahí influye mucho, a veces hay una distorsión, porque entonces si no enseñamos de una manera sana esta parte, entonces los niños van creciendo y cuando tú les dices, o sea, hay que ver que asimilamos nosotros distinto a los niños, los adultos asimilamos distintas las palabras y las frases. Lo que para ti quiere decir muerte, para ellos no, por ejemplo. Entonces, si tú motivas al niño, le dices, tú tienes la capacidad para tener todo lo que tú quieras. Ellos entienden tener como algo material.
Y entonces cuando van creciendo los niños y se hacen preadolescentes, adolescentes y siguen en este desarrollo, entonces van creciendo resentidos porque entonces, o sea, porque él sí tiene y yo no? Porque miden mucho el tener en lo material. Y entonces cuando decimos motivar a nuestros hijos a que son capaces de tener todo lo que quieran, hay que tener mucho cuidado y mostrar, sí, tienes la capacidad. ¿Cómo vas a lograr lo que tú quieres? Por ejemplo, pues con el estudio. Si tú estudias, entonces vas a ser un profesional y tienes acceso a mejores trabajos y tienes acceso a mayores oportunidades. Y es como esta parte, pero de acuerdo a la edad que tenga el niño. Irles explicando esta parte de la motivación. Entonces, también motivarlos y responder a las demandas y exigencias planteadas que les toca vivir. Esto es motivar cuando los niños tengan alguna situación en su entorno de acuerdo a su edad. Puede ser en la familia, en la escuela, un trato con alguien, una materia que se les haga difícil, una tarea que creen que no logran. Es ahí cuando entran los papás o entramos a motivar y a darles las herramientas para poder solucionar. Y otra de las tareas que planteo en esta lámina entonces sería esta de la enseñanza. Enseñar a los hijos aprendizajes y hábitos de vida saludables. Otra vez, enseñar a los hijos aprendizajes y hábitos de vida saludables. Y esto en los tres aspectos. Aprendizajes y hábitos de vida saludables en cuanto a lo que piensan, lo que sienten y por ende en lo que actúan. Tomar decisiones por ellos antes de que ellos tengan la conciencia y la habilidad para hacerlo, es nuestra responsabilidad. Enseñarlos a que en una etapa de su vida somos nosotros quienes les conduciremos hacia lo que es mejor para ellos. Y conforme ellos van adquiriendo ese estado de conciencia y de crecimiento y de evolución psicológica, mental, física, pues entonces ellos empezarán a trabajar esta parte de tomar ellos sus propias decisiones. Muy bien. Aspectos que pueden dificultar el proceso de socialización del niño. Obvio, me basé en estos cuatro, pero pueden ser muchísimos más y a mí me gustaría que ustedes, conforme pasa el tema, fueran reflexionando qué otros aspectos han dificultado entonces el proceso de socialización de mis hijos. Porque a fin de cuentas es el punto, centrarnos en la socialización de nuestros hijos. Y eso, créanme que igual pueden tener hijos pequeños, preescolar, bebés, primaria menor, primaria mayor, secundaria, prepa, todavía, señores, señoras, todavía están trabajando ese proceso de socialización. Mientras estén con ustedes, ustedes todavía ya no son un agente potencialmente socializador como cuando son pequeños, pero tienen una influencia. Entonces, checar como esta parte, ¿verdad? Hay algunos aspectos que pueden dificultar entonces este proceso, como la inseguridad afectiva del niño, los problemas afectivos de los padres, las discusiones, las desavenencias y enfrentamientos pueden tener repercusiones psicológicas sobre cada uno de los miembros de la familia. Y yo me atrevería a decir, no pueden tener repercusiones, no, tienen repercusiones psicológicas, absolutamente. Entonces, el desarrollo psicológico y social del niño, si existe esta inseguridad afectiva en la familia, el proceso se va a ver frenado o se va a ver gravemente lastimado.
Otro aspecto que dificulta este proceso sería la excesiva protección de los padres. Y, wow, a mí muchas mamás me dicen, no, pero, a ver, no, no, no. O sea, entiendo que porque al niño, pues, hay una familia muy conflictiva y eso, pero no, yo al contrario, mis hijos, yo vivo para ellos viven para mí, o sea, no, no, yo no veo por qué se tenga que, interrumpir o no sea sano el proceso de socialización porque protejo a mis hijos. Y entonces explico yo esta imagen, me encanta, que es la segunda imagen, excesiva protección de los padres. Es que queremos tener a nuestros hijos en una burbuja y hasta cierto punto es natural. El instinto maternal y paternal nos hace esto, cubrirlo y protegerlo. Pero déjenme decirle que ustedes los cubren y los sobreprotegen desde su manera de pensar, de ustedes como adultos, desde su manera de sentir y desde su manera de actuar. No tanto desde el niño, desde su manera de pensar, de sentir y de actuar. Entonces, esto frena gravemente este proceso. Eh, para los padres es una manera de mostrarle su amor, su cuidado, pero también es una manera implícita de expresar mmm, o de tratar de controlar y tranquilizar los miedos internos propios de nosotros los padres. Cuando yo cuido excesivamente y sobreprotejo a mi hijo, por ejemplo, de que un primito viene y me le dice y siempre me lo hace llorar y siempre, entonces yo lo acojo, lo guardo, lo contengo y no, sabes que también en la escuela, o sea, esa maestra no, o sea, es la maestra y lo guardo y lo protejo y lo contengo y todavía aún más en mayor grado. Hay veces que los contenemos de nuestro cónyuge. Hay veces que yo protejo a mis hijos de mi pareja y de mi esposo y le digo, no, no, no. Es que, qué mal lo tratas de verdad. O sea, ni parece tu hijo o viceversa. Hay papás que dicen, no, o sea, no puede ser, ¿por qué lo tratas así? Y entonces, lo que yo estoy expresando como padre o como madre es mi manera de pensar, de sentir y de actuar. Aquí el problema es que el niño o la niña lo hacen como suyo. Y entonces ustedes les están enseñando a que situaciones reales de la vida él no pueda o ella no pueda enfrentarse porque entonces cree que siempre va a tener a papá y a mamá ahí y esa no es una realidad. Y entonces estoy hablando de estas situaciones donde el niño no corre peligro, donde se está desarrollando abiertamente como cualquier otro niño, pero entonces entra papá y mamá desde esta manera muy propia de pensar, sentir y actuar. Y entonces ahí yo bloqueo y discapacito a mi hijo o a mi hija para que puedan llevar un proceso de socialización sana. Y una más, que es de las más recurrentes, sería la disminución de la presencia del padre o de la madre. Y con esto a grandes rasgos quiero decir, la disminución de presencia es, pues quizá tengo un padre presente, pero ausente emocionalmente. Y entonces, pues sí tengo papá, pero no, nomás lo veo cuando llega a dormir, porque en la mañana pues él se va más temprano, llega y yo ya estoy dormido, estoy hablando como niño, como niña, o si nos vemos es como rapidito y no tenemos comunicación, no tenemos como un lazo afectivo fuerte que nos una o que esté creciendo. O también puede ser por el lado de mamá, cuando mamá tiene que salir a trabajar y pasa lo mismo. Yo no tengo una relación fuerte con mi mamá y me cuidan mis abuelos o me cuida una tía o me cuida otra persona o a lo mejor nadie. Y es como yo estoy aprendiendo. Y ojo, aquí yo quiero aclarar, yo no estoy de ninguna manera calificando o juzgando
cualquier situación de los padres. Por eso una imagen es la niña está ahí a colores y papá y mamá están blanco y negro, o sea, están sin estar. Y cada quien sabemos desde nuestra familia, pues cómo se vive esta situación. Yo simplemente presento los aspectos que dificultan pues este proceso de socialización de nuestros hijos. Muy bien. Para enfocarme ya en esta parte de vinculación de agentes socializadores potenciales, escuela padres es preescolar y nivel primaria. Entonces quiero centrarme en esta parte, escuela, familia y alumno. Escuela, familia y alumno. Esta vinculación de verdad impacta, como no tienen una idea, en la socialización de los niños. Cuando el niño todavía no entra a preescolar, toda la fuerza del proceso socializador recae sobre la familia. Pero cuando el niño ya tiene esta interacción con la escuela, entonces ya son dos agentes potencializadores en los que el niño se mueve, de escuela, familia, familia, escuela. Y entonces el niño o la niña se empieza a dar cuenta que hay otro mundo allá afuera, muy distinto al suyo quizá. Por lo regular los padres de familia es muy chistoso, yo lo voy a decir para mí porque a fin de cuentas también soy madre y o en mi caso personal yo lo hice, me confieso. Yo buscaba un colegio. ¿Por qué? Porque un colegio así, literal, ¿eh? Y muchas mamás o papás se van a identificar conmigo porque me lo han dicho, sentados de frente. Y yo lo dije cuando mis hijos estaban por entrar a la escuela y yo decía, no, yo quiero un colegio que le enseñe valores. Yo quiero un colegio que le enseñe a amar a Dios, que le enseñe religión, donde haga su primera comunión, donde le den catecismo. Yo quiero un colegio formal, yo quiero un colegio bien, donde traigan su uniforme, donde tengan una hora de entrada, donde los maestros no falten, y así. Y entonces yo empezaba a ver en estas expectativas de las diferentes escuelas y yo escogí mi escuela. ¿Por qué escogí el colegio que escogí para mis hijos? Yo por esas razones, porque entonces yo tenía que buscar un refuerzo de lo que yo enseñaba en casa. O sea, si yo en casa enseñaba valores, yo quería que esa educación se continuara y fuera reforzada por la escuela. Yo no le iba a meter una escuela donde no se trabajaran valores, donde no se trabajara esta parte de la religiosidad que yo profesaba, que es el catolicismo. Yo no le iba a meter una escuela donde pues los maestros faltaran. No, no, no. La escuela tenía que ser un refuerzo de lo que yo estaba mostrando. Y entonces he ahí la importancia, porque entonces esta vinculación implicaría la corresponsabilidad para el logro de las metas educativas. Así de fuerza, de fuerte esa relación, pero a mí me llama mucho la atención, porque entonces cuando hay situaciones donde, no hablo específicamente del colegio, ustedes, como yo, conocerán muchísimas personas que tienen a hijos en etapa escolar y entonces lo habrán escuchado o lo habrán platicado, eh, donde dice, no, es que, es que la escuela a lo mejor no está cumpliendo con las expectativas que yo tenía. O lo contrario, no, es que esa escuela, no, es que son muy estrictos, es que no, o sea, no, no, lo quieren como robot, no quieren que haga nada, no quiero que hacer esto. Y entonces es cuando nos podemos dar cuenta
que ese vínculo quizá tiene, no quizá, tiene dos, aunque son muy parecidos y buscamos refuerzos, son distintos desde su base y desde su raíz. Entonces es cuando vienen como estos pequeños desacuerdos porque en mi pensar las cosas no deberían de ser así, deberían de ser así. En mi sentir no está bien que sean de esta manera y para yo sentirme bien tendrían que ser de esta manera. Por ende, no se está actuando como a mí me gustaría que se actuara. ¿Quién está en medio? Los alumnos, el niño o la niña. Y estoy hablando de todos los niveles, hasta los que le mencioné de prepa, que por lo regular los hijos todavía están en casa. Quizá hay chicos que siguen hasta la universidad, o quizás no, pero yo quiero centrarme en este nivel básico, preescolar, primaria, secundaria y prepa. Al final, nuestros niños que llegarán a ser individuos formados tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar y el social. Después de la familia, buscamos la escuela como reforzadora y después los hijos entran ya a nivel más grande conforme van creciendo a un nivel social más amplio. Y es cuando entonces empezamos a ver las amistades, con quién se juntan, porque no los dejamos juntarse con quien quieran, con quien nosotros pensamos y sentimos que está bien. ¿Eso está mal o está bien? Ni mal ni bien. Son simplemente situaciones que nacen de lo que pensamos y creemos como familia, como esa estructura básica donde hay normas, hay reglas y donde la cultura tiene mucho que ver. Entonces se empieza a desarrollar toda esta relación. Fíjense la importancia de lo que es el proceso de socialización. Yo no sé si ustedes, antes de este tema, conocían todo lo que implica este proceso. Porque muchas veces cuando yo pregunto a X persona donde tengo que hacerlo, ¿cómo es el proceso de socialización? ¿Cómo has enseñado a tu hijo o a tu hija a socializar? Y muchas veces entendemos la socialización como simplemente eso. O sea, ¿cómo le he enseñado yo a mi hijo, a mi hija, a tener o no amigos? Así, sencillo. Todo esto que yo les he explicado de manera muy, pero muy breve, porque este tema da para muchísimo más. ¿Cómo creías tú que era este proceso de socialización? ¿Ok? Entonces, como siempre les pido, papás, siempre tenemos como estas situaciones de regresar y reforzar toda la información que llega a nosotros desde la manera que tenemos nosotros de asimilar la información. Entonces, siempre les pido un trabajo, siempre hago estos ejercicios porque para mí ha funcionado siempre en mi experiencia esta pequeña actividad de refuerzo de los temas de escuela padres. Y me gustaría puntualizar entonces que no es nada más la actividad o por pedirles que hagan una actividad. No. Siempre me gusta como puntualizar esto. La actividad tiene una repercusión terapéutica en ustedes si ustedes lo quieren realizar. Y esto es, al trabajar yo lo emocional con un ejercicio de escritura, yo alineo mi pensamiento con mis emociones y entonces
lo que pienso, fíjense bien cómo empezó el tema y estas tres palabras, lo que pienso, lo que siento y lo que actúo se vinculan, se triangulan y entonces hay una alineación y hay un aprendizaje y hay una integración de esto en mi vida personal. Si tú haces el ejercicio, si estás con tu esposo o con tu esposa, si tú haces ese ejercicio, aunque lo hagan juntos, tú tienes un aprendizaje distinto al de él o al de ella. O sea, esto es personal. Entonces, en la próxima lámina, y que es ya para terminar, simplemente les voy a explicar cómo sería este ejercicio. Muy bien, entonces la actividad a realizar sería responder. ¿Qué vamos a responder? Estas tres cuestionamientos que les pido que reflexionen desde el tema ofrecido por mí y de todos los cuestionamientos, las asimilaciones y las repercusiones que haya tenido una frase, una palabra en su esquema. Entonces, ¿qué concepto tenían anterior al tema sobre lo que era enseñar a socializar a su hijo o a sus hijos? Este sería el primer cuestionamiento que tú vas a responder escribiendo. Yo les pediría que anotaran también la pregunta para hacer el ejercicio completo. La segunda sería, según la diapositiva número 7, que son las dificultades en el proceso socializador, ¿cuál es el aspecto que dificulta este proceso en sus hijos, de acuerdo a tu dinámica familiar? ¿Cuál es la afectación? Escribo la pregunta y después mi respuesta. La tercera es, una vez identificada la o las dificultades del proceso, ¿cuál es la acción inmediata a realizar para sanar el proceso? Según mi dinámica familiar, según yo, de acuerdo a lo que yo asimilé en este tema. Está súper sencillo, esta actividad, y recordarles que es evidencia para sus hijos. Recordarles que en las juntas, nuestra coordinadora escolar, la maestra Gloria, les comentaba que en este ciclo se les dará un punto extra en la materia de educación cívica y ética por las participaciones que tengan de Escuela Padres. Entonces, los niños están muy motivados por esto. No lo vean desde ustedes como, ay, sí, no, que mejor que no se lo den. No lo hago y un punto más, un punto menos. Es que desde aquí empieza como esa parte. Entonces, eso quiero yo, pero entonces es importante para mi hijo, es importante para mi hija. Y de paso, es un aprendizaje nuevo para ustedes, si así lo quieren ver y tomar. Las respuestas serán enviadas a la maestra titular vía WhatsApp con los datos del alumno o la alumna para registrar las evidencias. Sería todo. Yo les agradezco de verdad que se den esta oportunidad para realizar este ejercicio e integrar en ustedes un aprendizaje significativo nuevo. Muy bien. Para cerrar, eh, esta frase es cortita, pero quise compartírselas a modo de reflexión para el cierre. Vive despierto. Cuando yo leí esta frase por primera vez, me llamó muchísimo la atención, la vi en un libro y regresé y dije, vive despierto. Inmediatamente mi pensamiento es, vivo despierto. Yo dije, ni modo que viva dormida. Y cuando yo empecé vi el libro, lo compré, y lo leí y yo decía, wow, efectivamente, sí vivimos muchas veces dormidos. Y en esta analogía del despierto y del dormido, se refiere a vivir despierto, quiere decir que vivimos conscientes.
en el aquí y en el ahora. Eso significa conciencia. En el aquí y en el ahora. ¿Con quién? Con los que estoy, con los que me rodean, con mi familia. Vivir dormido quiere decir que vivo en el pasado o en el futuro. ¿Sin quién? Sin los que me rodean, porque estoy tan inmerso en mi mundo pasado y en mi mundo futuro que dejo de ver lo que tengo, lo que está, lo real, lo que es tangible. Entonces yo los invito a observar esta frase y observar esta imagen y preguntarse si viven despiertos o viven dormidos. Recuerden, conciencia o inconsciencia, aquí y ahora, o en el pasado o en el futuro. Y este es un tema de verdad profundísimo, pero quise cerrar con esto. El proceso de socialización requiere que estés despierto. Tus hijos te necesitan despierto, no dormido. Porque si tú los enseñas a vivir la vida dormido, ellos van a vivirla también de ese modo, dormidos, sin disfrutar el aquí y el ahora, y cuando menos lo esperen, ya van a ser unos adultos de 30 años, supongamos, y ya van a estar a lo mejor casados, a lo mejor con hijos, y en un abrir y cerrar de ojos, y no se dieron cuenta conscientemente cómo pasó su vida. Van a empezar a despertar cuando la vida les requiera que se viva algo aquí y ahora. Y entonces eso puede ser algo impactante y algo muy fuerte. Pero si los enseñas a vivir despiertos, si los enseñas a vivir despiertos, en plena conciencia, tendrán una vida hermosa, llena de posibilidades y sobre todo llena de herramientas para enfrentar todo, todo lo que la vida les pueda presentar. No porque sean invencibles o infalibles, sino porque sepan que eso es parte de la vida y que pueden salir adelante. Les agradezco enormemente su tiempo, quedo a sus órdenes. Al final están mis contactos para cualquier asunto que quisieran tratar conmigo de una manera personal. Muchas gracias. De verdad, les mando mucha, mucha luz para sus vidas. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias y hasta pronto.